9:25 de la mañana, Antonio Alonso Marcos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, José Antonio? Bueno, se reúne Foro de Davos 2024, ¿con qué fotografía se le espera a Li Qiang dentro de una hora y media y sobre todo cuál o qué está planeando el Foro de Davos en este entorno de 2024 tan complicado, sobre todo en la geopolítica y sobre todo después de ver la contundente victoria de Trump anoche en el caucus de Iowa? Bueno, yo creo que ellos, la gente que se reúne en ese foro, ya sabes que hay distintos niveles, ¿no? Entonces yo creo que una cosa es, digamos, las reuniones de cara al público y otra cosa son las reuniones, pues los side events que se llaman en este tipo de reuniones internacionales, ¿no? Las sesiones en paralelo, las reuniones alternativas que se tienen pues en los pasillos o en un comedor aparte o en un reservado aparte, ¿no? Entonces, las que son interesantes realmente son esas que son discretas, no son secretas, pero son discretas, y entonces de esas pues nos vamos enterando ya con el tiempo, ¿no? Pues pasado un año, lo que sea, o 2, o 3, o 4, los que sean, nos vamos enterando. Las reuniones públicas, que son esas que decías antes de a ver cuánta gente se queda a escuchar a Ursula von der Leyen, pues efectivamente, digamos, son de las que podemos levantar acta, de las que podemos tomar nota y decir, bueno, pues el mundo va por aquí. Y en esta reunión de Davos, que es de un marcado estilo más económico que geopolítico, de seguridad, porque para hablar de seguridad hay otro foro alternativo, que es la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se celebrará también en un mes y poco. Bueno, pues ahora se va a hablar más de economía. Y la economía, de nuevo, no es una cuestión simplemente de supervivencia, o como decía el anterior participante, ¿no? Dice, esto no va de tener razón, sino de ganar dinero. Pues en este caso, este tipo de economía no solo es una cuestión de ganar dinero, no tiene nada que ver con llevar razón, sino que tiene que ver con, bueno, pues ver cómo organizamos el nuevo orden económico global. Y aquí hay una cuestión que hay gente que yo creo que no se ha dado cuenta, que no tiene presente, y es que el nuevo orden económico global, si no tiene en cuenta China, está perdido. Si uno coge el crecimiento económico de los últimos 20 años, de 2000 a 2020, y bueno, pues ya si ampliamos hasta 2024, pues esa tendencia se ve todavía más clara, es que quien crece económicamente no es ni Estados Unidos, ni Reino Unido, ni Francia, ni Alemania, ni Japón. Quien más crece no es el G7, quien más crece no es el G7, sino que son los BRICS. Y ya si les sumamos el BRICS Plus, pues también se ven algunos de esos países ahí metidos, ¿vale? Entonces la cuestión es que el nuevo orden económico mundial no puede estar regido por quien no está liderando el crecimiento económico mundial, sino que tiene que estar regido por otros actores. ¿Quiénes son esos actores? Pues principalmente China, como bien se ha dicho, Sudáfrica, Brasil y también Rusia. Y Rusia no va a estar en Davos. Y esto es una cuestión muy interesante, porque en Davos también se ha hablado del tema de seguridad, pues porque han hablado de la cuestión de Ucrania, ¿no? De cómo implementar ese plan de paz. Ese plan de paz, ya los mismos patrocinadores han dicho que está abocado al fracaso. Rusia ha dicho, dice, hombre, estaba abocado al fracaso para empezar porque no me habéis invitado a mí. Si no invitáis a una de las partes en el conflicto, pues poco hay que rascar, ¿no? Y está abocado al fracaso también por lo que dicen los propios patrocinadores, ¿no? Entonces le van dando largas, le van dando un poquito de oxígeno a ver si continúa un poco el conflicto, pero ya son conscientes de que ese conflicto para ellos es un estorbo, ¿no? Es decir, ya se está abriendo otro tipo de conflictos que afectan mucho más a la economía real y, por supuesto, también a la financiera, que es la del control de los estrechos. Lo que pasa, una cuestión ahí, Antonio, perdona que te interrumpa, una cuestión ahí, pero sin embargo, hoy a las 10:30 el Parlamento Europeo empieza ya todo el proceso de negociar los 50.000 millones para Ucrania, lo cual es llamativo cuando ayer el ministro de Finanzas alemán le dijo a los agricultores y a los agricultores que estaban manifestándose porque les han cortado 17.000 millones de euros en ayudas para poder ser sostenible su negocio, que no había dinero. Es decir, ayer le dijo el ministro de Economía alemán que no hay dinero. Pero hoy el Parlamento alemán
El Parlamento Europeo, perdón, va a negociar, va a empezar a ver entre los parlamentarios 50.000 millones de ayuda. ¿O no hay para todos? ¿O qué es lo que está sucediendo? ¿Han hecho la multiplicación de los panes y los peces en versión europea? Bueno, básicamente sí, porque nosotros podemos hacerlo. Tenemos una máquina de imprimir billetes, entonces podemos hacer lo que nos dé la real gana con los euros. Podemos multiplicar el dinero de el euro, que aparezca en euros. Ahora bien, eso es una inmensa irresponsabilidad, puesto como bien expone el doctor Milei en múltiples vídeos, que yo animo a verlos, cuanto más le des a la máquina de imprimir billetes, más inflación va a haber. Eso es totalmente lógico, es decir, nos estamos pegando un tiro en el pie. Y lo que iba a decir es que una cosa es la letra y otra cosa es la música. La letra puede decir, estamos negociando un paquete de ayuda a Ucrania, pero la música en los últimos 6-7 meses es, chicos, hay que hacer las maletas y vamos a respaldar a Ucrania hasta que sea necesario, hasta el último momento. Pero por otro lado ya le empezamos a avisar a Zelensky, el último momento ya ha llegado, no podemos más. Las sanciones económicas, que es un instrumento de guerra económica. Yo animo a los espectadores a investigar sobre este concepto de guerra económica, que es muy complejo. Aquí en España hay bastante gente, bueno, bastante, hay algunos expertos, sobre todo yo pienso en mi amigo Eduardo Olier, ¿no? Él tiene bastantes libros publicados sobre esto y da conferencias y es invitado pues por múltiples instituciones a dar conferencias sobre esto. La guerra económica que tiene que ser contrarrestada con inteligencia económica. Y entonces, las sanciones económicas, los paquetes de sanciones que la Unión Europea ha impuesto a Rusia, en vez de ser un instrumento para debilitar la economía rusa, al final lo que ha servido es para debilitar a la economía de la Unión Europea. Decía Borrell que es un veneno de efecto lento, sí, pero es que te has equivocado, es decir, has sido un poco torpe y resulta que le has puesto la inyección letal no a Rusia, sino a ti mismo, ¿no? Es decir, ibas con una jeringuilla en la mano y te has liado en el último momento y te la has puesto a ti. Es decir, es un poco un ejercicio de no sé si de torpeza o de efectos no deseados. Vamos a dejarlo ahí, de efectos no buscados. Pero la cuestión es que, a lo que iban con el punto anterior, el reordenamiento de la economía mundial. Muy bien, tú le impones sanciones a Rusia, levantas un muro, que no es así, porque ya sabemos todos que quien más le compra el gas a Rusia es Europa, entre ellos España, quien más le compra el grano que sale de Ucrania es Europa, no es África. Es decir, cuando tú levantas un muro entre la economía rusa y la economía del resto de la Unión Europea, pretendes ahogar, estrangular a Rusia y no te das cuenta de una cosa, de que Rusia a ti, pues tú le vienes bien como mercado seguro, fiable, esto lo saben los chinos muy bien, porque por el proyecto de la nueva ruta de la seda acaba en Europa precisamente para colocarnos sus productos, que son más baratos, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, que nosotros nos hemos empeñado en construir la Europa de la prestación de servicios y estamos acabando con el campo, estamos acabando con el sector primario, nos estamos desindustrializando porque acabar con el campo es que los campos ser de paletos y no necesitamos al campo para nada. Entonces tenemos que ser modernos, muy bien. Y para ser modernos, ¿qué necesitamos? No, industrializarnos no, porque eso es de marxistas, ¿no? Eso de Carlos Marx, de la época de la Revolución Industrial. Nosotros ya estamos en la cuarta o en la quinta o en la sexta Revolución Industrial. Y entonces ya no queremos industria, ¿vale? No queremos el campo, no queremos el sector ganadero ni la pesca, no queremos el sector industrial, tenemos el sector servicios. Cuando levantamos un muro entre Rusia y la Unión Europea, lo que nos estamos negando es, en gran parte, el acceso a la industria y el acceso al sector también agroalimentario. De tal manera que nos vamos a comer los papeles que produzcamos nosotros. Es decir, yo escribo un informe y me lo como. En fin, eso es una locura, ¿no? Entonces, la economía de hace años, digamos, de Europa, estaba bastante bien interconectada con Rusia. Hoy hemos levantado un muro. Rusia lo que ha hecho es abrirse a otros mercados. Y ya que me has negado comprarte coches a ti, a Alemania, pues se lo compro a China. Y hemos convertido a China, los europeos, hemos convertido a China en el primer productor mundial, exportador de automóviles. ¿Por qué? Pues porque ahora el único mercado al que puede, el único entre comillas, al que puede acudir Rusia a comprar coches es China. Y por lo tanto, todo el mercado ruso se ha ido a China. Dirán algunos en Bruselas, bueno, es un alto precio que hay que pagar
por defender la libertad, la democracia, la seguridad. Seguro que es por eso. Seguro que es por nuestros intereses, es cuidando nuestros intereses. Seguro que es por cuidar nuestros valores y proteger nuestros valores. O es porque te lo han dicho desde fuera, ¿no? Y ya la sospecha cada vez más clara es esto último, es que, bueno, lo haces porque te lo han dicho desde fuera y te vas a comer tú el marrón y te vas a comer tú las graves consecuencias de haberte anulado esto. Y siguen empeñados en acabar con el campo. Las protestas no son solo en Alemania, las protestas también son en los Países Bajos, en Bélgica creo que también ha saltado para allá, en fin, son en otros países, pero y en España no sé por qué no, pues porque somos gente pacífica y no nos gusta salir a la calle a manifestarnos prácticamente, pero si no, pues también habría razones. Hace 1 año y medio, hace 2 años, el ministro Planas ya tuvo que hacer frente a una serie iba a decir, revueltas, sublevaciones del sector agroalimentario. Y ya en verano, antes del verano, de hace 2 veranos, me refiero, cuando empezó la guerra de Ucrania, ya se advertía, en septiembre no vais a encontrar leche en los supermercados. Bueno, seguimos encontrando leche y por eso también el sector agroalimentario no ha saltado a la palestra aquí en España, pero podría manifestarse en las calles perfectamente y ellos lo saben porque van a pérdidas, están trabajando a pérdidas. De tal manera que si acabamos con el campo, lógicamente la gente va a salir a la calle a protestar y más si ven noticias como las que señalabas tú ahora, de que vamos a regalarles 50.000 millones de euros a los ucranianos. Hay que tener en cuenta... Tienen que aprobar todavía, ¿eh? Bueno, claro, son negociaciones, por eso digo que una cosa es la letra y otra cosa es la música. Pero es el camino que lleva. Claro. Solo una cuestión más, Antonio. ¿Cómo has visto ese informe secreto, dice el diario Bild alemán, de que Alemania estaría preparándose para un ataque de Putin, de Rusia, a un país OTAN prácticamente ya, en el mes de febrero, y para una conflagración, para una escalada bélica entre Alemania, OTAN sobre todo, y Rusia en 2025. Dice que es un informe secreto, dice el diario Bild, en el que el ejército alemán estaría trabajando ya en ese escenario. ¿Crees que es una exageración para el gasto en seguridad que se intenta conseguir moviendo a la opinión pública? Hemos visto a Tajani, el ministro de Defensa italiano, hemos visto también como Pistorius hablaba de que hay que aumentar cada vez más por el peligro que tiene, hemos visto a Borrell no afrontar la amenaza de Rusia. ¿O crees que de verdad hay un riesgo real de que Rusia ataque un país OTAN muy pronto, prácticamente el segundo aniversario de la guerra de Ucrania, cambiando totalmente la fotografía y llevando al mundo a un entorno de tercera guerra mundial? Bueno, es que esto es un caso práctico de profecía autocumplida o de dilema de seguridad, que también se conoce así en estudios de seguridad esta cuestión. Es decir, un Estado intentando incrementar sus niveles de seguridad, por ejemplo, comprando más armamento o haciendo un reclutamiento militar más amplio, lo que sea, es decir, toma una serie de medidas para reforzar su seguridad. Esto es entendido por sus vecinos como un elemento ofensivo o alarmante y por lo tanto toman otras medidas. Entonces incrementan su seguridad imitando un poquito esos movimientos. Entonces se produce una escalada en la cual se puede llegar a una confrontación bélica, ¿vale? De tal manera que, ya digo, se produce una serie de efectos no deseados, intentando sofocar un problema de seguridad, creas un conflicto mayor o creas una guerra. Ese informe del que hablas, al parecer, tiene todos los visos de que es real, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que todos los ejércitos del mundo, por lo menos, digamos, los más avanzados, pero estoy pensando en el de Estados Unidos, también España, Reino Unido, Francia, Alemania también, por supuesto, o el de Suiza incluso, hacen planes, hacen informes, elaboran informes con escenarios ficticios, ¿no? Escenarios probables, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el mundo sabe que antes de iniciar la invasión de Irak o de Afganistán, Estados Unidos ya tenía varios planes de cómo, por dónde entrar, etcétera, etcétera. Es decir, están preparados. La tarea del ejército es estar preparados para garantizar la defensa, la seguridad del territorio nacional, sea el territorio nacional que sea el país que sea, ¿no? Entonces, España, por ejemplo, también tiene sus planes de contingencia en caso de que, ¿vale? Por un lado, entonces, ¿tiene toda la pinta de ser auténtico ese informe? Sí. ¿Ese informe existe? Sí.
hay cuestiones dentro de ese informe que parece que son, digamos, escenarios, tal, sí, pero hay otra parte del informe que efectivamente parece que se lo han tomado en serio. Y aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Es decir, lo que es evidente es que Rusia invadió Ucrania en el año 2014 y se llevó la península de Crimea. Y la invadió en el año 2022 y le ha pegado un buen mordisco a Ucrania. Eso es un hecho objetivo. ¿Cómo solucionamos este conflicto ahora? Bueno, ¿cómo leer un poquito mejor el conflicto? Bueno, es que hay que entender que la historia no empieza en 2014, sino que hay que entenderla de una manera un poco más amplia. Hay que resolver esta guerra y el conflicto, que es un poco más amplio, entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo hacemos los europeos? ¿Qué estamos haciendo ahora los europeos para resolver ese conflicto? Estamos echando más gasolina al fuego. En vez de apoyar, en vez de presionar a las partes a sentarse a la mesa a negociar, lo que estamos es ayudar a una de las partes a luchar. Y esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Alguien en Moscú puede estar haciendo una lista en estos momentos diciendo, bueno, la Unión Europea ha aportado a los ucranianos inteligencia militar, dentro de la OTAN ha aportado hombres, ha aportado oficiales, ha aportado mando y control. Esto lo sabemos porque es reconocido que oficiales de la OTAN ya han muerto en territorio ucraniano en el último año, ¿no? Entonces, no hemos enviado solo armamento, sino que hemos enviado armamento para matar rusos, y no solo para matar a rusos que están en territorio ucraniano, invadiendo, los invasores, el ejército invasor, sino que hemos enviado armamento para matar civiles rusos que viven en Rusia, en Belgorod, es decir, en ciudades que antes de la guerra ya eran ciudades rusas. No estoy hablando de Donetsk, Lugansk, sino ciudades de Rusia a Rusia. Entonces, esto, alguien en Moscú puede estar tomando nota de esto y decir, bueno, ¿hasta cuándo vamos a soportar que los ucranianos utilicen HIMARS, Patriot, pero luego también, pues eso, ¿no? Los Storm Shadow, los F-16, es decir, ayer, por ejemplo, derribaron un AWACS. Rusia no tiene tantos AWACS, no sé si tiene 9 o 4 operativos, una cosa así, y les ha derribado uno de ellos. Ese avión es muy, muy preciado por ellos para la vigilancia del mar de Azov, la vigilancia del Mar Negro, etcétera, para llevar a cabo sus operaciones militares. Es esencial para llevar a cabo sus operaciones militares. ¿Con qué armamento ha sido derribado? En cuanto encuentren los restos del avión, que es un avión grande y eso se va a encontrar, se podrá analizar los restos del avión y se podrá determinar más o menos cuáles son las causas de ese derribo. Bien, en cuanto descubran que ha sido con armamento occidental, armamento enviado o por Estados Unidos o por la Unión Europea, pues nos podremos hacer esta pregunta. ¿Quién ha llevado al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial? Hombre, está claro que ha sido Rusia porque ha invadido Ucrania. Bien, pero es que el resto del mundo no ha sido neutral, sino que ha tomado parte. Entonces, ¿es descabellado pensar que Rusia va a atacar a un país de la OTAN? Pues no querría, lógicamente, porque es meterse en una conflagración semejante a la Segunda Guerra Mundial. Peor, bastante peor, porque tenemos las armas nucleares. Pero, ¿y si las armas nucleares no sirven de disuasión para Occidente, para decirle, oye, es que estás atacando tú, Europa, Unión Europea, OTAN, estás atacando tú ya a Rusia en su propio territorio? Hombre, pues si la OTAN no toma nota de que eso no se puede hacer, pues obviamente Rusia pues tomará cartas en el asunto. Con mucho dolor de mi corazón, porque yo estoy aquí en España y yo soy español y yo soy occidental y me voy a comer las consecuencias de las malas decisiones de nuestros políticos, ¿no? De nuestros líderes, que no son capaces de ver con claridad que con Rusia, pues bien, se puede hablar, se puede negociar, no hay que darle todo, ni mucho menos, no hay que darle una percepción de que somos débiles, pero tampoco podemos darles armas a Ucrania capaces de llegar a atacar suelo ruso. Esto se le dijo a Zelensky. Y esta es una de las cosas, el hecho de que haya existido estos muertos civiles, insisto esto, que esto en los medios de comunicación es muy gracioso, entre comillas, porque dicen, no, Ucrania ha respondido a los ataques de Rusia y ha atacado la ciudad de Belgorod. Full stop. Es decir, punto final. No, hombre, no. Hazte la pregunta, ¿y habrá matado a algún civil? ¿Y eso es aceptable? ¿Y eso es justificable? ¿Y qué vale más? ¿Un civil muerto en Belgorod o un civil muerto en Kiev? ¿No? Si tú eres España, pues en fin, como Estado español,
a ti te da igual, es decir, tiene la misma consideración la víctima civil es de un lado que de otro, porque no eres parte de un conflicto, a no ser que seas parte del conflicto. Y entonces, efectivamente, los medios de comunicación españoles van por esa línea. Valen más los muertos civiles de Kiev que los muertos civiles de Belgorod, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ya no es una cuestión de que Putin va a atacar un país de la OTAN, es que la OTAN ya ha atacado el país de Putin. Y esto en algún momento tiene que salir por algún lado. O bien le ponemos freno ya a esto, o bien nos vamos a meter en una conflagración mundial del tipo eso, Segunda Guerra Mundial. Pero cuidado, lógicamente, y esto a mí me causa bastante impresión, Rusia se está conteniendo en su respuesta, porque lo de Belgorod sucedió hace ya una semana y media, 10 días, ¿no? Entonces, y de momento la respuesta ha sido bastante comedida, entre comillas, es decir, no están atacando a la OTAN militarmente, quiero decir. Porque también, y ya con esto acabo, y también se da cuenta Rusia de una cosa, de que son más eficaces las medidas de guerra económica que la destrucción, digamos, material de una guerra del tipo convencional. Y las medidas de guerra económica ya la propia Unión Europea ya se las ha aplicado. Entonces, nos vamos a morir de hambre gracias a las decisiones lúcidas de nuestros líderes europeos. La industrialización, ya digo, la desechamos como diciendo, hoy somos muy finos y no queremos obreros en nuestros países. Y, en fin, nos vamos a comer nosotros nuestras propias decisiones. Pues gracias por toda esa fotografía, Antonio Alonso Marcos, y la preocupación que nos deja también en toda esa fotografía. Profesor de Historia de Universidad San Pablo CEU. Buen día, buenas clases o buenos exámenes, ya no sé en qué momento estáis del año. Buenos exámenes de momento. Hasta buenos febrero, exámenes. Muchas gracias, buen día. Ojo a lo que está sucediendo en un dato, mercado del gas, precio del